Hoy vamos a sumergirnos en uno de los campos más fascinantes de la ciencia aplicada, la biónica. Esta disciplina interdisciplinaria combina biología, ingeniería, neurociencia, inteligencia artificial y robótica con un propósito claro: recrear, restaurar o incluso ampliar las funciones biológicas del cuerpo humano mediante tecnología de vanguardia. Su principio rector es tan simple como poderoso: inspirarse en los mecanismos del cuerpo para desarrollar soluciones tecnológicas que los imiten, los potencien o los integren. Hablamos de prótesis que responden a señales nerviosas, órganos artificiales que replican funciones vitales y sistemas que conectan directamente con el sistema nervioso central. La biónica ya no es ciencia ficción, es una realidad científica en plena evolución que avanza día a día en laboratorios de investigación y centros biomédicos de todo el mundo. En este episodio vamos a explorar investigaciones que están revolucionando la relación entre el cuerpo y la tecnología, trabajos que no solo permiten recuperar funciones motoras y sensoriales perdidas, sino que además amplían los límites del cuerpo humano, abriendo nuevas fronteras para la autonomía, la percepción artificial y la integración hombre-máquina. Bienvenidos a Works of Science. Hoy descubriremos cómo la biónica está redefiniendo el futuro del cuerpo humano. Hola amigos, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Bienvenidos a un nuevo programa de Work of Science. En esta oportunidad hablaremos de una tecnología que parece sacada de la ciencia ficción, pero es una realidad: la biónica. En este programa vamos a evidenciar cómo la electrónica, la robótica, la neurociencia y en muchos casos la inteligencia artificial se fusionan o se mezclan para reinventar el cuerpo humano. Como es de costumbre en este canal, presentaremos 5 trabajos científicos en donde evidenciaremos empíricamente cómo la biónica viene evolucionando actualmente y cómo esta tecnología está ayudando a las personas, a millones de personas, a mejorar su sensibilidad, movimientos, autonomía y fundamentalmente su autoestima. Antes de empezar, como siempre, me gustaría saludar a mi compañera Ada. ¿Cómo te encuentras? ¿Todo bien? Hola a todos, espero que se encuentre muy bien. Estoy genial, gracias. Te cuento que estoy súper emocionada con este tema. La biónica representa un puente extraordinario entre la biología y la tecnología. Es una de las áreas más emocionantes de la ciencia aplicada, porque transforma vidas reales con soluciones de vanguardia. Estoy lista para empezar. Perfecto. No se pierdan el programa de hoy y empecemos. Con respecto a la primera investigación, les comento que fue liderada por el Dr. Hyun-Hyun Song y equipo del MIT o Massachusetts Institute of Technology en Cambridge, Estados Unidos. Como sabemos, luego de una amputación de pierna se hace muy complicado volver a caminar. En este contexto, estos científicos han desarrollado algo que la ciencia viene persiguiendo hace muchos años: una pierna biónica que se comporta casi como una biológica. Vamos a ver esta investigación. En este novedoso trabajo de investigación se presenta una pierna biónica que es controlada directamente por el sistema nervioso del usuario y en tiempo real. ¿Cómo lo lograron? Con una innovadora técnica quirúrgica llamada AMI o Agonist Antagonist Myoneural Interface, que reconecta músculos en la pierna amputada para restaurar el diálogo entre el cerebro y el cuerpo. Al combinar este tipo de cirugía con sensores musculares y una pierna robótica motorizada, el equipo creó una interfaz neuroprotésica que permite al usuario mover la prótesis como si fuera parte de su propio cuerpo. El estudio se realizó con 14 personas con amputación por debajo de la rodilla, 7 de ellas con esta cirugía avanzada y otras 7 con cirugía convencional, grupo control. Los resultados fueron impactantes. Quienes tenían la conexión muscular restaurada caminaron un 41% más rápido, con una mecánica de marcha mucho más natural y simétrica. Incluso se adaptaron mejor a terrenos complejos como escaleras y pendientes. Y hay más. Durante pruebas de obstáculos, como levantar el pie para evitar una barrera, solo quienes tenían la prótesis con control nervioso aumentaron el movimiento del tobillo en el momento exacto. En cambio, los demás apenas reaccionaron. Esto es clave para evitar caídas y lesiones. ¿Y cuánto control se necesita para lograr esto? Solo un 18% de las señales nerviosas normales fue suficiente para activar todo este sistema de control. Esto sugiere que el cuerpo humano tiene una capacidad increíble para adaptarse y aprender, incluso después de una amputación. En conclusión, este avance no solo mejora la tecnología protésica, sino que redefine lo que entendemos por integración hombre-máquina. Hoy, una pierna robótica puede no solo imitar el movimiento, sino también convertirse en una extensión viva del cuerpo. Bueno, espero que les haya gustado esta investigación y con respecto a la segunda les comento que fue liderada por el estudiante de doctorado Hao Zhang y equipo de la Universidad de Ciencia y Tecnología de China en Hefei, China. Los pongo en contexto: nuestras manos
tienen 23 grados de libertad y las actuales prótesis biónicas no logran imitar esa destreza. En este contexto, estos investigadores desarrollaron una prótesis muy prometedora con 19 grados de libertad y con funciones muy parecidas a las humanas. Vamos a ver esta investigación. Este equipo de investigadores desarrolló una prótesis revolucionaria. Es liviana y ofrece una destreza casi igual a la de una mano humana gracias a sus 19 grados de libertad, controlados por 38 actuadores de aleación con memoria de forma. Estos actuadores, similares a pequeños músculos artificiales, cambian de forma al calentarse o enfriarse, moviendo los dedos con gran precisión. Cada uno de los 5 dedos, y también la muñeca, puede moverse de manera independiente. Para lograrlo, el equipo diseñó un complejo sistema de cables, sensores y mecanismos inspirados en la anatomía real de los dedos humanos, incluidos los movimientos de balanceo, flexión y rotación. Todo esto está conectado a una unidad central que toma decisiones en tiempo real, cerrando un ciclo de control preciso y reactivo. Pero lo más sorprendente es cómo se maneja esta mano, con la voz. A través de un sistema de reconocimiento de voz, la persona usuaria puede simplemente decir qué gesto quiere hacer y la prótesis lo ejecuta en milisegundos. El sistema funciona en más de 60 idiomas y responde incluso en ambientes ruidosos, gracias a un módulo de reconocimiento entrenado con IA. El equipo de investigación validó esta prótesis con una mujer de 60 años, amputada de su mano derecha. En las pruebas formales, pudo realizar desde gestos de la lengua de señas china hasta tareas finas como peinarse, escribir o abrir frascos. El sistema fue capaz de ejecutar con éxito 39 modos de agarre diferentes, incluyendo algunos nuevos que ni siquiera están presentes en las clasificaciones tradicionales. En pruebas comparativas, los movimientos y rangos de acción de esta prótesis incluso superaron a los de una mano humana real en ciertas direcciones. Además, puede levantar hasta 2,5 kilogramos de peso, lo cual cubre el 92% de los objetos que una persona promedio manipula en su día a día. En conclusión, este desarrollo representa un salto científico notable en biomecánica, IA y robótica médica, pero sobre todo restaura la independencia y la dignidad de las personas amputadas. Con respecto a la tercera investigación de hoy, les comento que fue liderada por el Dr. Yan Du y equipo del Instituto de Nanoenergía y Nanosistemas de Beijing, que pertenece a la Academia China de Ciencias en China. Este equipo de investigadores desarrolló una piel biónica inspirada en el ornitorrinco, que es capaz de percibir objetos a distancia y detectar o reconocer materiales utilizando inteligencia artificial. No se pierdan esta investigación, vamos a verla. En el campo de la biónica, uno de los mayores desafíos es emular la extraordinaria sensibilidad de la piel humana, diseñar una piel artificial que no solo responda al tacto, sino que también sea capaz de percibir objetos antes de tocarlos, parecía hasta hace poco un concepto de ciencia ficción. Sin embargo, este equipo de científicos lo hizo realidad. Inspirados en un animal singular, el ornitorrinco, estos investigadores desarrollaron una tecnología que redefine los límites de la percepción artificial. Este curioso mamífero tiene sensores en su pico que detectan tanto señales eléctricas como presión mecánica. Gracias a esa combinación, puede localizar a sus presas incluso en la oscuridad total. Inspirados en este sistema biológico, los investigadores crearon una piel multireceptor que imita esa doble capacidad sensorial y que permite lo que llaman telepercepción. Esta piel biónica está hecha de materiales flexibles y contiene nanopartículas inorgánicas dispuestas de forma estructurada. Estas partículas mejoran la captación de señales eléctricas en el aire, y con la ayuda de la IA, la piel puede procesar esas señales para reconocer objetos, materiales y hasta reconstruir su forma en 3D, sin necesidad de contacto físico. El sistema logra una precisión por encima del 99% en la identificación de materiales y una sensibilidad récord muy superior a cualquier otro sensor del mismo tipo. De hecho, puede detectar objetos a más de 15 centímetros de distancia y además puede funcionar en condiciones extremas como altas temperaturas y humedad. Con un sistema de aprendizaje automático, la piel no solo detecta el entorno, sino que también aprende y mejora con el tiempo. En conclusión, estamos ante un avance extraordinario en biónica, una piel artificial que combina percepción a distancia, sensibilidad al tacto y capacidad de aprendizaje. Un verdadero sexto sentido tecnológico que podría transformar desde la robótica médica hasta las prótesis inteligentes del futuro. Con respecto a la cuarta investigación de hoy, les comento que fue liderada por el Dr. Sri Ramana Shankar y equipo del Departamento de Ingeniería Biomédica que pertenece a la Universidad Johns Hopkins en Estados Unidos. Estos investigadores desarrollaron una mano robótica
que es capaz de reconocer texturas y objetos como si fuese una mano humana. Utiliza sensores multicapa y codificación neuromórfica, lo que le permite sentir el entorno con alta precisión. Vamos a ver esta investigación. Este equipo de científicos desarrolló una mano robótica que combina lo mejor de dos mundos, la fuerza de los sistemas rígidos y la delicadeza de los robots blandos, en una sola estructura híbrida. El diseño de esta mano biomimética se basa en la lógica de la mano humana. Tiene una estructura ósea rígida, pero articulaciones blandas hechas de silicona flexible que le permiten doblarse con naturalidad y adaptarse a distintos objetos. Cada dedo puede moverse con independencia gracias a 3 articulaciones neumáticas. Esto le da una destreza inédita para un robot de este tipo, con una fuerza 3 veces mayor que la de un dedo blando tradicional. Pero lo que realmente distingue a esta prótesis es su capacidad sensorial. En las yemas de los dedos, los investigadores integraron 3 capas de sensores táctiles, cada una inspirada en un tipo distinto de receptor de la piel humana. Una capa superficial detecta el contacto suave, otra registra la deformación y la más profunda capta vibraciones de alta frecuencia. Toda esa información sensorial se convierte en señales eléctricas codificadas de forma neuromórfica, es decir, emulando el modo en que nuestro sistema nervioso transmite los estímulos. Para eso, utilizaron modelos computacionales que imitan el comportamiento de las neuronas, creando pulsos eléctricos que reflejan lo que la piel artificial está sintiendo. En pruebas de discriminación de texturas, fue capaz de diferenciar 26 superficies distintas con una precisión superior al 98%. Y no solo eso, al sostener 15 objetos cotidianos, logró reconocerlos casi a la perfección, superando los 99% de aciertos. Este avance abre la puerta a un futuro donde las personas con amputaciones puedan recuperar una conexión sensorial con el entorno. En conclusión, la combinación de robótica blanda, estructura rígida, sensores multicapa y codificación neuromórfica marca un antes y un después en el diseño de prótesis avanzadas. Esta no es solo una mano que agarra, es una mano que siente y con el tiempo podría volverse indistinguible de una mano humana real. Con respecto a la última investigación de hoy, les comento que fue liderada por el estudiante de doctorado Raúl Simpetru y equipo de la Universidad Friedrich Alexander der Langen Nuremberg en Alemania. Este equipo de investigadores desarrolló un novedoso sistema que le permite a las personas recuperar movimientos perdidos a través de señales musculares residuales. Utiliza una pulsera con inteligencia artificial y sensores que le permite a las personas que, por ejemplo, sufrieron amputaciones o que sufren movilidad reducida, mejorar su calidad de vida y su autonomía. Vamos a ver esta investigación. Estos científicos diseñaron MyoGestic, un sistema que le permite a las personas con lesiones neurológicas a recuperar el control sobre movimientos mediante señales eléctricas del cuerpo, sin necesidad de cirugía. La clave está en una pulsera especial con 32 sensores electromiográficos que detecta la actividad de las neuronas motoras que aún funcionan, incluso cuando ya no hay movimiento visible. Estos sensores se colocan sobre los músculos del antebrazo o la pierna y se conectan a un software con IA capaz de decodificar en tiempo real las intenciones de movimiento del usuario. Durante los experimentos participaron personas con distintas condiciones, 4 con lesiones medulares y 3 con amputaciones. A pesar de haber perdido la movilidad hace años, estas personas pudieron recuperar el control de varios gestos motores en menos de 10 minutos. El sistema les permitió manejar una mano virtual, una ortesis, una prótesis comercial o incluso un cursor en pantalla, demostrando una versatilidad notable. El funcionamiento es intuitivo. En pantalla se muestran 2 manos, una guía los movimientos que deben intentar realizar y la otra refleja en tiempo real lo que el sistema interpreta a partir de las señales electromiográficas. La IA se entrena con solo unos segundos de datos por gesto y luego permite controlar con precisión entre 4 y 5 dimensiones motoras distintas, como cerrar la mano, flexionar el pulgar o mover un dedo específico. Además, el sistema fue puesto a prueba en escenarios muy variados. Se usó para manejar una mano biónica de alta gama, controlar un exoesqueleto, mover un cursor con la pierna y hasta para jugar videojuegos con los músculos del antebrazo, sin necesidad de teclado ni joystick. En conclusión, MyoGestic revela que es posible recuperar funciones motoras ocultas y marca un nuevo avance en la conexión entre el cuerpo y la tecnología. Su carácter abierto y accesible lo posiciona como una herramienta clave para impulsar prótesis personalizadas que mejoren la autonomía y calidad de vida de quienes han perdido movilidad.
Bueno, hemos llegado al final. Esperamos que los contenidos y las investigaciones les haya gustado y si fue así les pedimos por favor su like, así como también que se suscriban, que le den clic a la campanita para estar enterados de los próximos videos de WOS y que se sumen por favor a nuestro canal de WhatsApp donde estamos todos y están las últimas novedades del canal. Desde ya muchas gracias. Con respecto al próximo programa hablaremos del Big Data en la era del Antropoceno. Como siempre en este canal presentaremos 5 trabajos científicos en donde mostraremos cómo la ciencia de datos nos permite entender y visibilizar mejor el impacto de la actividad humana en la Tierra, predecir eventos climáticos complejos y fundamentalmente proteger la vida en la Tierra. No se lo pierdan. Bueno, esto es todo. Muchísimas gracias por haber llegado hasta aquí. Les mando un fuerte abrazo y nos vemos en la próxima con más Work of Science. Chao.